Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. El libro de las respuestas, capítulo 4. ¿Los creacionistas niegan las leyes naturales? La palabra de Dios. Todo lo que hay en el universo, cada planeta y animal, cada piedra, cada átomo y rayo de luz está regido por una ley a la cual está sujeto. La Biblia nos enseña que existen leyes naturales. Jeremías 33:25 los llama las leyes del cielo y la tierra. Estas leyes describen la manera que Dios tiene para hacer cumplir su voluntad en el universo. La lógica de Dios está construida en la fibra del universo. Por tanto, el universo no funciona al azar o de manera arbitraria, sino que obedece las leyes de la química que derivan lógicamente de las leyes de la física. Muchas de estas derivan lógicamente de otras leyes físicas y de matemáticas. Las leyes naturales fundamentales existen solo por la voluntad de Dios, quien las estableció. Son el instrumento lógico y ordenado que el Señor puso en efecto para sustentar y sostener el universo que Él creó. El ateo es incapaz de explicar el estado del orden lógico del universo. ¿Por qué debería el universo respetar leyes establecidas si no existe un dador de leyes? Las leyes naturales están en perfecta sincronía con la creación bíblica. De hecho, la Biblia es el fundamento para las leyes naturales y por este motivo los creacionistas no niegan estas leyes. Las leyes naturales forman parte de lo que un creacionista espera encontrar. La ley de la vida, biogénesis. Hay una ley de vida que se conoce con el nombre de biogénesis. Esta ley dice que la vida siempre proviene de otro organismo con vida. La ciencia, utilizando su método de observación, nos dice que los organismos vivos reproducen otros organismos según su especie. Históricamente, Louis Pasteur desaprobó una forma de generación espontánea. Él demostró que la vida proviene de una vida previa. Desde entonces, hemos visto que esta ley es universal, sin excepciones. Esto es exactamente lo que esperaríamos encontrar en la Biblia. De acuerdo a Génesis 1, Dios creó sobrenaturalmente las primeras formas de vida conocidas sobre la tierra y estableció que se reproduzcan según su especie. Verá que lo que dice la teoría de la evolución, de moléculas al hombre, viola la ley de biogénesis. Los evolucionistas creen que la vida, al menos una vez, se formó espontáneamente de químicos sin vida. Pero esto es inconsistente con la ley de la biogénesis. La verdadera ciencia confirma la Biblia. Las leyes de química. La vida requiere una química específica. Nuestros cuerpos funcionan a través de reacciones químicas y dependen de que las leyes de química estén operando de manera uniforme. Todo ser viviente posee información guardada en una molécula extensa llamada ADN. La vida, como la conocemos, no sería posible si las leyes de química fueran diferentes. Dios creó las leyes de química de tal forma para hacer que la vida fuera posible. Las leyes de química confieren diferentes propiedades a los varios elementos, cada uno hecho de un tipo de átomo, y compuestos formados por dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, cuando está presente la suficiente cantidad de energía para activar un elemento, el elemento más liviano, pongamos el hidrógeno, reaccionará con el oxígeno para formar agua. El agua en sí posee algunas propiedades interesantes, como la habilidad de retener una gran cantidad de energía calórica. Cuando el agua se congela, los cristales forman una simetría de 6 lados. Esta es la razón por la que los copos de nieve tienen 6 lados. Si comparamos esto con la sal, el cloruro de sodio, los cristales tienden a formar cubos. Es la composición de la simetría de 6 lados que forma agujeros en los cristales, haciéndolos menos densos que el mismo líquido. Por este motivo, el hielo flota sobre el agua. Todos los otros compuestos congelados tienden a hundirse en sus propios líquidos. Las propiedades de los elementos y compuestos no son arbitrarios. De hecho, los elementos están organizados lógicamente en una tabla periódica basada en sus propiedades físicas. Los elementos ubicados en la misma columna de la tabla son similares en sus propiedades físicas. Esto es así porque los elementos en la columna vertical tienen la misma estructura exterior de electrones.
son los electrones exteriores que determinan las características físicas del átomo. La tabla de elementos no se creó al azar. Los átomos y las moléculas poseen propiedades variadas porque los electrones están sujetos a las leyes de la física cuántica. En otras palabras, la química interactúa con la física. Si las leyes de física cuántica fueran solo un poquito diferente, posiblemente la formación de átomos sería imposible. Dios diseñó las leyes de la física exactamente para que las leyes de química resultaran de la manera que Él quería que resultasen. Leyes de Kepler, el movimiento de los planetas. El científico creacionista Johannes Kepler descubrió que los planetas en nuestro sistema solar obedecen a 3 leyes de la naturaleza. Él descubrió que los planetas hacen una órbita elíptica alrededor del Sol, no en círculos perfectos como se pensaba anteriormente. El Sol está en uno de los focos de la elipse. Por tanto, los planetas a veces llegan a estar más cerca del Sol dependiendo de su ubicación. Es decir, cada planeta, con respecto al Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. En otras palabras, los planetas aceleran su rotación a medida que se acercan al Sol con su órbita. Kepler descubrió la relación matemática exacta entre la distancia de un planeta al Sol, medida en unidades astronómicas, y el tiempo que lleva su órbita, medida en años. Los planetas que están más lejos del Sol llevan más tiempo en completar sus órbitas que los planetas que están más cerca. Las leyes de Kepler también se aplican a las órbitas de las lunas que rotan en torno a un planeta. Así como en las leyes de la química, estas leyes del movimiento planetario no son fundamentales, sino que son una derivación lógica de otras leyes de la naturaleza. De hecho, fue otro científico creacionista, Sir Isaac Newton, que descubrió que las leyes de Kepler pueden ser derivadas matemáticamente de ciertas leyes de física, especialmente la ley de la gravedad y movimiento, siendo esta verdad el punto inicial de la teoría de la gravitación universal que hizo tan famoso a Newton. Las leyes de la física. El campo de la física describe el comportamiento del universo en su nivel más fundamental. Existen muchas leyes en la física. Ellas describen la forma en que funciona el universo. Hay leyes de física que describen cómo se propaga la luz, cómo se transporta la energía, cómo opera la gravedad, cómo se desplaza la masa en el espacio y muchos otros fenómenos. Las leyes de la física usualmente son matemáticas en su naturaleza. Algunas leyes de la física pueden describirse con una fórmula matemática concisa, tal como E igual mc al cuadrado o energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. La simple fórmula F igual m por A demuestra cómo un objeto con masa m acelera A cuando un momento de fuerza F se le aplica. Es impresionante que todo objeto en el universo obedece consistentemente estas reglas. En la física existe una jerarquía. Algunas leyes de la física pueden derivarse de otras leyes de la física. Por ejemplo, la famosa fórmula de Einstein, E igual mc al cuadrado, puede derivarse de los principios y las ecuaciones de la relatividad especial. Contrariamente, hay muchas leyes de la física que no pueden derivarse de otras leyes de la física. Muchas de estas se supone que son principios derivados, pero los científicos aún no han deducido sus derivaciones. Algunas leyes de la física podrían ser verdaderamente fundamentales, que no están basadas en otras. Existen solo porque son la voluntad de Dios. De hecho, este debe ser el caso con, al menos, una ley de la física, y quizá con varias más. Constantes universales. Además, existen muchas constantes físicas en la naturaleza. Estos son parámetros dentro de las leyes de la física que establecen las fuerzas de las interacciones fundamentales, por ejemplo la gravedad, y las masas de partículas fundamentales, como los electrones. Así como con las leyes de la física, algunas constantes dependen de otras, y además algunas de las constantes son probablemente fundamentales. Solo Dios pudo establecer su valor. ¿Quién más podría? Estas constantes son esenciales para la vida. En muchos casos, si las constantes fundamentales tuvieran solo una pequeña variación de valor, la vida sería imposible. Por ejemplo, si la fuerza constante de una unión electromagnética fuera levemente alterada, las moléculas no podrían existir. El principio antrópico. Las leyes de la física y sus constantes asociadas están afinadas de tal forma que la vida, particularmente la vida humana, sea posible. Esto se llama el principio antrópico.
Dios creó las leyes fundamentales de la física tal como debían ser y les dio a las constantes el valor que debían tener para que las otras constantes y leyes derivadas de la física funcionaran, para que la química trabaje correctamente, para que los elementos compuestos tengan las propiedades correctas, para que la vida sea posible. Es un desafío impresionantemente complejo, uno que ningún simple ser humano tiene la capacidad intelectual de resolver. De hecho, hay muchos aspectos sobre nuestro universo que aún no comprendemos enteramente. Las leyes de la naturaleza, que han sido descubiertas y expresadas matemáticamente, son solo modelos imperfectos de la realidad. Nuestro entendimiento actual de la creación es imperfecto. Me hace recordar a 1 Corintios 13:12, que nos dice: vemos de manera indirecta y velada. Las leyes de la matemática. Note que las leyes de la física son muy matemáticas en su naturaleza. No funcionarían a menos que existiera la matemática y sus leyes propias. Las leyes y los principios de la matemática incluyen las reglas de adición, la propiedad transitiva, las propiedades acumulativas y la multiplicación, el teorema de binomios y muchos otros. Tal como las leyes de la física, algunas de las leyes y las propiedades de la matemática pueden derivarse de otros principios matemáticos. Sin embargo, contrariamente a las leyes de la física, las leyes de la matemática son abstractas, no están adheridas a ninguna parte específica del universo. Es posible imaginar un universo donde las leyes de la física son diferentes, pero es difícil imaginar un universo consistente donde las leyes de matemática son diferentes. Las leyes de la matemática son un ejemplo de una verdad trascendente. Estas son verdaderas más allá del tipo de universo que Dios haya creado. Podríamos decir que esto se debe a que la naturaleza de Dios es lógica y matemática. Por tanto, cualquier universo que Él haya escogido crear sería matemático en naturaleza. El naturalista secular no puede explicar las leyes de la matemática. Desde luego cree en las matemáticas y las utiliza, pero es incapaz de explicar la existencia de las matemáticas desde una perspectiva naturalista, porque las matemáticas no forman parte del universo físico. No obstante, el cristiano comprende que existe un Dios más allá del universo y que las matemáticas reflejan los pensamientos del Señor. Entender la matemática es, en un sentido, pensar los pensamientos de Dios, por supuesto, de una manera muy limitada y finita. Algunos han supuesto que las matemáticas son un invento humano. Se dice que si la historia humana hubiera sido diferente, se hubiera construido una forma completamente diferente de matemáticas, con leyes alternativas, teoremas, axiomas, etc. Pero tal pensamiento es inconsistente. ¿Hemos de creer que el universo no obedeció a las leyes matemáticas antes que el hombre las descubriera? ¿Será que la órbita de los planetas era diferente antes de que Kepler las describiera con matemática? Claramente las leyes matemáticas son algo que los seres humanos han descubierto, no inventado. Lo único que podría haber sido diferente si la historia humana hubiera tomado un rumbo diferente es la anotación, o sea, la forma en que escogimos expresar las verdades matemáticas a través de símbolos. Pero estas verdades existen sin importar cómo sean expresadas. Las matemáticas son el lenguaje de la creación. Las leyes de la lógica. Todas las leyes de la naturaleza, desde la física y la química a las leyes de la biogénesis, dependen de las leyes de la lógica. Así como la matemática, las leyes de la lógica son verdades trascendentes. Uno no puede imaginar que las leyes de la lógica pudieran ser diferentes de lo que son. Utilicemos, por ejemplo, la ley de la no contradicción. Esta ley establece que no puede uno tener A y no tener A al mismo tiempo y en la misma relación. Sin las leyes de la lógica, el razonamiento se volvería imposible. Pero ¿de dónde provienen las leyes de la lógica? El ateo no puede explicar las leyes de la lógica, aunque debe aceptar que existen para poder pensar racionalmente. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, Dios es lógico. Ciertamente, la ley de la no contradicción es un reflejo de la naturaleza de Dios. Dios no puede mentir, Números 23:19, ni puede ser tentado por el mal, Santiago 1:13. Porque éstas contradicen su naturaleza perfecta. Debido a que fuimos creados en la imagen de Dios, instintivamente conocemos las leyes de la lógica. Podemos razonar lógicamente, mas debido a nuestra mente finita y el pecado, no siempre pensamos enteramente con lógica. La uniformidad de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son uniformes, no cambian arbitrariamente y se aplican en todo el universo.
Las leyes de la naturaleza serán efectivas en el futuro como lo han sido en el pasado. Esta es una de las suposiciones más básicas de la ciencia. Sin esta suposición, la ciencia sería imposible. Si las leyes de la naturaleza mañana cambiaran arbitrariamente y de repente, los resultados de los experimentos pasados no nos dirían nada sobre el futuro. ¿Por qué podemos depender de las leyes de la naturaleza si se aplican constantemente a través de los tiempos? Los científicos seculares no pueden justificar esta importante suposición, pero los cristianos sí podemos. La Biblia nos da la respuesta. Dios es el Señor sobre toda la creación y sustenta el universo de una manera consistente y lógica. Dios no cambia. Dios sostiene el universo de una manera uniforme y consistente a través de los tiempos. Jeremías 33:25. Conclusiones. Hemos visto que las leyes de la naturaleza dependen de otras leyes de la naturaleza y todas estas dependen de la voluntad de Dios. Por tanto, Dios creó las leyes de la física para que operen de tal forma que las leyes de la química sean correctas para que la vida pueda existir. Es dudoso que un ser humano haya podido resolver un rompecabezas tan complejo, pero Dios lo ha hecho. El ateo no puede explicar las leyes de la naturaleza, aunque concuerden que existen, porque tales leyes son inconsistentes con el naturalismo, pero son perfectamente consistentes con la Biblia. Creemos que el universo está organizado de una forma lógica, con orden y que obedece a leyes uniformes porque el universo fue creado por el poder de Dios. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.